Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Ley, se otorga al Club Social y Deportivo y Cultural Español permiso de uso a título precario por el término de 20 años de un predio en Bajo Flores. Es una ley de segunda lectura. Votamos por sistema el despacho 669-2025. Queda habilitada la votación. Diputada Neira y del Gaizo. Se cierra la votación. Sobre un total de 57 votos emitidos, resultan afirmativos 57. Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo programa más de Soy Gallego TV. Hoy 1 de diciembre, ya terminando el año, y con la noticia, lo veíamos recién en el video, que se ha aprobado finalmente la restitución histórica y la tranquilidad que le da al Club Deportivo Español saber que estará por lo menos, para mí será para toda la vida, pero por lo menos 20 años más en el predio del Bajo Flores, el predio que aún mantiene y conserva, y la tranquilidad de tener el predio, ahora sí, de manera legal, en ley. Lo titulábamos en las redes sociales, y Español hará uso y usufructo 20 años más del predio del Bajo Flores. La tranquilidad, por supuesto, para todo el pueblo españolista que la viene remando hace ya varios años. Por supuesto, enorme labor de María Sol Méndez, la legisladora y socia del Club Deportivo Español, que pudo conducir todo ese esfuerzo y toda esa fuerza, en realidad, del pueblo españolista, que viene ya batallando hace años, ¿no? Si nos vamos a lo más reciente, nos tenemos que ir al 2018, pero por supuesto también es irse un poquito más para atrás, con el regreso en el 2007, luego obviamente pasando primero esos primeros 10 años que supuestamente se iban a convertir automáticamente en otros 10 años, y terminó peleando nuevamente más firme el pueblo españolista, como lo viene haciendo hace, prácticamente, para poner una fecha, hace más o menos 30 años, pero por supuesto desde que está en el Bajo Flores, y poniendo, como siempre decimos, el primer ladrillo para que el barrio, no solamente el barrio, ¿no?, sino el club y el barrio crezcan y vayan juntos de la mano. La tranquilidad, la felicidad que nos da saber que Español estará por lo menos 20 años más en el predio del Bajo Flores. Y lo decíamos, María Sol Méndez, con ese enorme laburo que hizo desde adentro, porque las cosas generalmente se cambian desde adentro, entonces conduciendo toda esa fuerza, lo repito, de Español no se toca en el 2018, 2019, también con marchas masivas, también dando a conocer la situación en los medios de comunicación. Me parece que este año, que fue justamente el último año de la legisladora en la ciudad de Buenos Aires, pudo concluir gratamente y para felicidad de todos nosotros, en los 20 años que Español podrá utilizar esos terrenos. Pero tenemos un poquito más, Marito, tenemos el segundo video ahí. Dale, a ver. Con 57 votos afirmativos, queda aprobada la ley y tiene la palabra la diputada Sol Méndez. Diputada Méndez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Como no podía faltar, tenía que llorar, era claro. Quiero agradecer
a todo el cuerpo por el acompañamiento de este proyecto, que es muy importante. En especial quiero agradecer al diputado La Blunda, al diputado Ferreño, a la diputada Daer, al diputado Modarelli, a la diputada Neira, al vicepresidente de esta casa, Matías López, al diputado Francisco Lupias, al diputado Nati, al diputado Nieto, a la diputada Manuela Turte, a Paola Michelotto, a mi espacio, a Seba, a Diego y a Graciela, que sin duda sin ella no hubiéramos podido llegar hasta acá, a Santiago López Medrano y a Martín López Zabaleta, que me recibieron con todos los pedidos, al embajador de España en la Argentina, que se puso a disposición, y principalmente a todo el grupo de socios que se puso esta causa, una causa que lleva 10 años casi sin resolver el club y que lo podemos resolver. Un club que fue el único que en la Argentina perdió 9 de sus 16 hectáreas y que hoy se está haciendo un poco de justicia. Ojalá que algún día volvamos a ser el club que merecemos, pero este es un puntapié inicial. El Deportivo Español es un pedazo de España en la Argentina y están en la zona sur de la ciudad y recibe y alberga a muchos chicos que quizás la única comida del día que tienen es la que le ofrece el club. Y esta ley nos va a dar una seguridad para poder seguir creciendo y traer las inversiones y poder ser el club que siempre fuimos. En especial quiero agradecer a Joan, a Omar, a Sebastián, a Federico, a Rodrigo, Joaquín, a Antonio, a Gastón, a Carlos, a Daniel, a Enrique, a Fer, a Gaby, a los chicos de la Peña 30 de junio que hacen un trabajo incalzable para estar, a todos los que estuvieron en la audiencia pública, a los chicos de la radio de Furia Española, a Mario Rodríguez San Martín y a Luis Tarrío, que fueron quienes pudieron recuperar el predio en el 2017. Quiero, obviamente, dedicárselo a mi viejo, que es el que me hizo hincha de este club y es el que por el que yo hoy hace el que le dedico todo este predio, que es para él, que está ahí. A mi tío y a Adalberto, que seguramente desde el cielo están acompañando. Mi tío se fue con una bandera que decía Español vive, estamos más vivos que nunca. Y por último, les quiero decir que una nena de 14 años, en el 2003, estuvo un año como una piedra en el zapato para recuperar el predio. Esa nena hoy tiene casi 40 y es la autora del proyecto. Así que muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, la parte más emocionante de toda la sesión en la legislatura. Y miren que se trataron un montón de... En realidad ya era la parte de la votación y clubes como All Boys, también con una lucha importante en uno de sus terrenos aledaños, cercanos a su estadio, también Boca. Se trataron un montón de temas y sin lugar a dudas el más sensible, mientras Marito anda conectándolo a Juancito, si querés, así lo voy saludando y también abro la mesa acá con Pablito. Sin lugar a dudas fue la parte más emocionante, la parte más convocante también, porque había hinchas y socios de Español y lo decía un poco Sol, ¿no? Hacía todo este raconto que yo recién les hacía. Y déjenme agregar, ¿no? Español no solamente fue el único club que ha perdido terrenos, que ha perdido tierras, sino también que fue uno de los pocos clubes que ha pagado por los terrenos que hoy tiene y que tuvo en realidad en su momento, que esto hay que hablar obviamente, ¿no? Estamos hablando de otra ciudad de Buenos Aires, estamos hablando prácticamente de otro país, obviamente otra economía, pero un club que ha pagado centavo por centavo cada metro cuadrado que supo tener y que yo espero en algún momento pueda volver a crecer y ese crecimiento vuelva a hacer que vuelva a darnos en realidad esos terrenos que nos han quitado ya hace más de casi en realidad 20 años. Así que feliz, obviamente desde aquí las felicitaciones a todos, en nombre obviamente de Sol, pero a todos los que hicieron posible esto porque 57 votos afirmativos de 57 legisladores, Español necesitaba 40, se votó, obviamente todos votaron de manera afirmativa, así que acompañaron este proyecto que es un volver a nacer para el Club Deportivo Español. Veremos y ojalá que nos sirva también no solamente de puntapié inicial, sino para entender
y para hacer de manera introspectiva, entender que en Español no sobra nadie, entender que en Español todos somos importantes y que tenemos que aún seguir siendo más, porque hasta hace muy poquitos años éramos un montón. Así que volver a esa década de los 90, no solamente en las cuestiones futbolísticas, sino también en las cuestiones societarias, en las cuestiones de actividades, en cuestiones de disciplina. Me parece que lo importante va a ser esto, ¿no? Entender que, y repito, que en Español no sobra nadie, volver a convocarnos, volver a reunirnos y empezar a refundar nuevamente el club, que a partir de ahora, y como lo venimos diciendo, tendrá por lo menos 20 años, seguramente sea para toda la vida. Abro la mesa, Pablito, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, ¿usted? Bien, por suerte. Feliz. Todo tranquilo. Con una tranquilidad que no veníamos teniendo, que hacía años que necesitaba Español esta tranquilidad en cuanto a lo legal, ¿no? Porque a cualquier desprevenido por ahí podía venir cualquier tipo que esté medio, que no sepa, que no conozca un poco de historia, que no conozca un poco del arraigo del club con el barrio y cómo fue creciendo todo alrededor de Español, te puede, viste, borrar de un plumazo, y me parece que era importante, sobre todo para que eso no suceda. Perdón, yo sigo, ¿no? Si usted me deja, yo sigo. Pero déjeme saludarlo. ¿Juancito está del otro lado? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están, Pablito? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, lo escucho. ¿Cómo anda, Juan? Estoy flotando en el aire, estoy en euforia. Me sumo, obviamente, al buen humor y a esa tranquilidad que vos recién decías. Hace mucho tiempo que Español no tenía esa tranquilidad institucionalmente, porque ahora como que también, ya vamos a estar hablando un poquitito de lo que dejó el 0-0 de Claypole, pero creo que la mejor manera para abrir el programa el día de hoy era lo más importante, creo que era estos 20 años, hasta el 2045, 2045, 2046, que va a estar Deportivo Español en esos terrenos, permaneciendo, y recién lo decías, no es que estábamos pidiendo algo que nos regalen, estamos pidiendo lo que es nuestro, ¿entendés? Y recién lo decía, esa seguridad, lo decía Sol en su discurso, que lo escuchaba y te ponía la piel, los pelos de punta, aterrizaba la piel, porque decía esa seguridad legal de ahora poder decir, bueno, listo, de acá hasta 2045, 2046, tenemos la seguridad de que podemos construir, podemos hacer, podemos darle contención a otras personas, porque tenemos esa seguridad, ese marco legal que nos da. Y importantísimo, porque recién nombraba también creo que es el director del Instituto Superior de Seguridad Pública, como López Zabaleta, que decía, recibiendo el apoyo. Y es, ¿hace cuánto que Español no recibía el apoyo de una persona que sea una voz, o sea, una voz autorizada del Instituto Superior de Seguridad Pública? A ver, lo que es la policía, la escuela de la policía. Entonces, está muy bueno, y decir, bueno, es el camino, un gran trabajo que hizo Sol, porque recién decías, legisladores son 60, hubo 3 ausencias, 57 estuvieron presentes, Español estaba solamente 40 para estar tranquilos, y estuvo por decir un fallo unánime, porque si bien esos 3 no estuvieron, de 57 sacó 57, así que un gran trabajo al poder charlar con cada uno, gente que recién les decías, de Albois que también brindó el apoyo, gente de otros clubes que incluso en las redes sociales decían, se ponían contenta porque sabían lo que era Deportivo Español, saben lo que representa el Club Deportivo Español, y se ponen contentos. Decir, bueno, loco, en esta época, en este tiempo, más que nunca, ¿no, Dani? Decir, cuando ahora se está hablando mucho de la AFA, de si intervenir o no intervenir, que Español haya podido plantar bandera y decir, de acá 20 años más extender el comodato, todos los clubes, con el apoyo unánime de todos los clubes, decir, bueno, podemos haber diferencia de colores, diferencia de bandera, pero lo que es del club es del club. Lo que es una entidad social sin fines de lucro, lo que es una asociación civil, sigue siendo asociación civil, y eso es lo bueno. Y creo que de a poquitito todo se va concatenando, ¿viste? La seguridad institucional también le va dando seguridad a lo que es futbolístico, porque Español empieza también a encontrar un rumbo, la llegada de Néstor Fernández, que bueno, ya vamos a estar hablando, no quiero spoilear mucho, también le da también esa seguridad a los jugadores, así que más que contento, y por eso también decir, más que nunca ahora, Español más que nunca, reencontrarse todos, unir fuerza y ir para adelante, porque si hay algo que faltaba para unir a todo el club es
un fallo como este, que encima por momentos parecía no se sabía si se iba a votar, si no se iba a votar, porque recordemos que en las redes sociales habíamos puesto que estaba convocado para el mediodía, porque tipo 3, 4 de la tarde se iba a votar, y al final terminó votándose a casi 10, 11 de la noche, terminó votándose. Sí, se extendió un poquito. Se extendió más de lo habitual porque se fue votando uno por uno. Así que estuvo buena esa jornada, que hasta el último momento te tenía ahí, ¿viste? Con el corazón en la boca, no sabés lo que iba a pasar. Yo te mandaba mensajitos, ¿viste? En la infidencia, nos mandaba mensajitos, che, ¿qué onda? ¿No están los votos? Estuvo muy bueno, la verdad que lo que se vivió fue muy bueno, y resaltar eso, el trabajo y la tranquilidad que ahora le da a Deportivo Español poder saber que hasta 2045, 2046 estás ahí y que nadie te puede decir nada. Y tenés esa seguridad, esa seguridad legal que nadie te puede sacar. Claro, es fundamental, era un paso casi te diría, Juan, histórico, porque es el paso que Español necesitaba para sentar las bases jurídicas y para entender también internamente que tiene que servir. Juan, yo acá comparto lo que decís internamente, y salir obviamente a refundar cuestiones de infraestructura, volver a confiar también, qué sé yo, en las actividades. Me parece que el crecimiento del club, sobre todo en estos años, me parece que siempre, o por lo menos una manera de encarar, es desde las actividades hacia lo futbolístico, ¿no? Generalmente se intentó que sea desde lo futbolístico hacia las actividades. Me parece que volver a encontrar a un Español que vuelva a sumar socios, que vuelva a sumar niños, niñas, chicos y chicas jugando, en realidad practicando algún deporte, alguna disciplina. Me parece que desde allí, ¿no? va a sentar también las bases para en un futuro generar ese sentido de pertenencia que hablábamos la semana pasada con Semilla, del Babi. Me parece que desde allí es importante volver a conectar, porque es verdad que esto vale casi, te diría, como un título, si bien es un título precario, hablando técnicamente, ¿no? El uso de título precario, digo, me parece que es importante para salir a refundar la confitería, para que vuelva a ser un lugar de encuentro, para salir a mejorar las canchas inferiores, para salir a mejorar la cancha del Bay. ¿Por qué no seguir sumando alguna que otra disciplina para que el club desde allí pueda empezar a sumar socios, a sumar chicos, chicas, lo decíamos? Me parece que desde allí, ¿no? Generar ese sentido de pertenencia para que después sí se traslade a lo futbolístico, y bueno, y desde lo futbolístico, qué sé yo, ¿viste? Después ya son cuestiones que la pelota a veces por ahí puede entrar o no. Obviamente que es una consecuencia, generalmente, si bien el fútbol lo que tiene de lindo es eso, ¿no? No saber el resultado, y que nada te conduce a un camino, pero obviamente si vos generalmente haces las cosas bien, termina siendo una consecuencia que futbolísticamente te termina yendo mejor. Digo, me parece que hay un montón de cosas para rever internamente, pero que esto era el paso fundamental para desde allí y a partir del año que viene levantar la cabeza, mirar a todos y decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Sí, a ver, recién decías algo que es importantísimo, es la refundación de Deportivo Español. Si es algo que necesitaba el club, era un fallo como el del jueves pasado, para volver a refundar y para también, vos decías, a ver, no es lo mismo tener y tratar de crear y tratar de refundar algo en el aire, sin tener ningún amparo legal, sin estar cubierto por nada, que están empezando ahora de a poquitito a edificar en un terreno en el cual, a ver, hablando mal y pronto, no es lo mismo un Español quizás hoy, que faltan un montón de obras por hacer, y tener la seguridad de que hasta el 2045, 2046 las vas a poder hacer, porque para cuando vengan ellos, y hablamos de cuando se vence el comodato, no va a ser el mismo. Y la idea es eso, que no sea el mismo Deportivo Español y no dormirnos en los laureles como nos ha pasado, de dormirnos en los laureles y por esa situación estar casi, creo, prácticamente 7, 8 años a la deriva.
y no saber si mañana venía el Instituto Superior de Seguridad y decía queremos los terrenos o no. Bueno, esto es un puntapié y de acá para adelante poder construir, y también lo que recién decías es importante, sumar esa masa societaria que te va a dar, te va a hacer girar la rueda y te va a hacer generar un sentido de pertenencia, no todo, no solo a los chicos desde más pequeños con el Babi, sino que también podés volver de nuevo a resurgir cosas como el futsal, cosas como el femenino, cosas, o sea, deportes que se fueron perdiendo en español. Y que es cuando decís, bueno, esa frase que emulaba ya en el 83, ¿viste? La casa está en orden, porque decís, bueno, listo, ahora en el institucional tenemos unos cimientos firmes, porque ya tenés algo firmado. De ahí puedes construir, pero porque mientras tanto, mientras vos no tenés un cimiento firme, sino que lo tenés que se bambolea, que no sabés qué hacer, claro, es obvio, es como consecuencia de eso. También las campañas que tuvo Deportivo Español. O sea, obviamente que lo futbolístico va por otro nivel, pero también va agarrado de la mano por lo institucional. Que si vos tenés un club que no tiene un rumbo fijo, certero, y obviamente que vas a flaquear también en otras cosas. Entonces ahora lo que consiguió Español es sentar las bases. Decir, bueno, listo, de acá ahora refundamos de acá para arriba. Y eso, tarde o temprano, va a terminar teniendo una consecuencia positiva en el club y en toda la disciplina. Así que, y de hecho creo que a poquitito lo están haciendo, lo está comenzando a hacer. Y si querés ya nos metemos en lo que fue el empate de Claypole. Vos manejalo, yo estoy acá del otro lado. Bueno, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora Decime. estoy en un hotel en Mar del Plata. Estuve por varios lados, estuve por Galería del Mar, Mar de Cobra, hice escala en Mar del Plata. ¿Estás en el Sí, hotel? voy a estar regresando el miércoles. ¿Estás en el hotel donde se hospeda Chiqui Legrand? No sé dónde se hospeda, pero no creo que esté en este. No creo ¿Por que esté en qué? este. ¿Por qué? ¿Es muy malo? No, pero no creo que la empresa se haya portado como si fuese Chiqui Legrand. Yo creo que no saben quién está acá de este lado. Escúcheme, déjeme darle la bienvenida a la gente que está del otro lado. Está TV Bizarra, que dice que bueno, si nos concatenamos, los logros vienen solos. Creo, parafraseándolo a usted, me parece que va a utilizar Claro. esa palabra. Déjeme saludar a Gise, que le está haciendo el aguante. Mancamos con Rena, saludos chicos. Saludos mando un grande saludo que me hace a el Gise aguante. y a Rena, sí, obvio. Una genia, me hace el aguante. Allá hay que bancársela, Renata, 24/7, 24 horas. La verdad que es una genia monumental. Y encima también me hace el aguante acá, con español. Tremenda, Gise. Tremenda. Que no tenga dudas que de todo esto saldrá algo bueno. ¿No? Le decimos. Claramente. Claramente. Algo bueno de todo esto va a salir. Bueno, TV Bizarra ahí sumándose también. Y también acá con Pablito en la mesa. Hoy no está Jessy. Tiene un temita de mudanza. Tenemos un litigio, ¿no? Tenemos un litigio ya. No quieren darnos a Jessy. Hoy no, está complicado. La verdad que está complicado hablar con el grupo Crónica. Está complicado que nos presten a Jessy un ratito, por lo menos una hora en la semana, pero no, está con un temita de mudanza. Se está mudando porque le están haciendo un edificio al lado. Imagínense lo que es vivir en un departamento que le están haciendo un edificio al lado. Se vuelve loco. ¿O no? Y es medio complicado. Complicado, es ¿no? complicado, sí. O sea que la perdonamos a Jessy, que sí, no. por supuesto, Sí. siempre. Jessy, firme junto al Está pueblo. firme junto al pueblo, la Real, verdad. firme junto al pueblo desde los primeros momentos de Yo Soy Gallego, ¿no? Pero perdió presentismo. En Belgrano, creo que se compró un piso en Belgrano. ¿Quién? Jessy, se está mudando ahí. Bueno, eso quiere decir que le está yendo muy bien y desde Y acá... bien merecido, ¿no? Claro, Repuntó. obvio. Desde acá, después que apareció acá, repuntó, Bien. Algo pasó. Bien merecido lo tiene porque Belgrano obviamente es un lindo barrio. Querido, acá está Pablito, que Lo veo, si lo quiere... veo. nos está viendo. Si quiere, si le parece a usted, ¿no? Usted manéjelo desde las sombras, desde la clandestinidad, como se decía en otra época. Está Pablito que nos va a adelantar Solo un adelanto. el tema de hoy, que va a ser de, bueno, la gente lo espera, la gente lo pide, mucha gente mandándonos fotos. Le comento, Juancito, mucha gente me manda fotos diciendo, che, ¿y cuándo arranca la columna de Pablo? Che, ¿y cuándo? Y yo le digo, bueno, o sea, yo entiendo que muchas de las personas que atrae Pablito no vienen al programa por español, pero que tengan paciencia, ¿o no? Y sí, claramente, a ver, Pablito. Sobre todo porque suma.
¿no? Vamos Claro, a decirlo, eso ¿no? ayuda a mantener la audiencia ahí arriba, ¿entendés? O sea, entonces cuando Marito nos dice está bajando la audiencia, las visualizaciones, ahí le metemos a Pablito, consultamos y cuando él habla empieza a repuntar. Con un poco ¿Se más de acuerdan de su minutos, momento? ¿no? Un Estamos poco en el más. prime time. Yo no sé si es un tema de audiencia, sí me parece que es un tema de temática, ¿no? Es importante también ir sumando. Le gusta a la gente. Claro, le gusta ir sumando también otros temas y poder Y ampliar aparte, lo que es el ¿sabe qué? Sí. Esto va para Pablito, perdón. Estoy contento porque, claro, el jueves salió, se votó a favor y también el miércoles se estrenó la 5ª temporada de Stranger Things. Perdóneme que lo tengo que decir, que ya está, Es ya me verdad, la vi. sí, sí. Ya la vi, así que ahora esperar el 25 de diciembre y el 31 Y el de 31 diciembre para el final, claramente. para el final. Vamos a Pero estar la verdad ahí. que doblemente contento. Bueno, yo en este tema soy absolutamente un ignorante, porque no sé de qué- Mírelo, no sé- mírelo que le va a llamar la atención. No sé de qué están hablando. Mi mamá tiene 76 y me pregunta siempre por butaca. Usted, mirando para arriba, ¿no? ¿A cuánto ha llegado usted? ¿A qué edad ha llegado? ¿Mi edad me está preguntando? No, su edad no. Los beneficios. No. ¿Por qué lo lleva por ahí, Butaca? No, ¿Por qué decí lo lleva porque- por ahí, Palito? ¿Ha estado con una persona mayor que usted? En algún punto de mi vida, creo. ¿Hay un tope? ¿Por qué me está llevando No, por porque acá tiene le dice razón? te ves bizarra, ¿no? Le dice, mi mamá No, tiene bueno, 70 claramente sí hay un tope. Sí, ¿Hay sí, 76? ¿Está dentro del tope o no? Bueno, no sé, en este momento es un poco complicado contestar esa Usted pregunta. está soltero, ¿no? Sí. Sí, obviamente. Ah, bueno, no, obviamente no, puede tener pareja. No, bueno, sí, estoy. Está Obviamente, soltero. porque si no, no estaría hablando de esto, claramente. Claro. Y está tranquilo. Si no, dormiría afuera, ¿no? Está tranquilo en la soltería. Sí, la verdad, Está bien, tranquilo. está cómodo. Veo que hay gente que está soltero 2 días y ya se desconoce y ya enseguida Y necesita. ya quiere, sí, que quiere estar con alguien, sí o sí. Sí. No No le me pasa, pasa, no me estaría pasando. no le eso, pasa. no. Tranquilo. Juancito, a vos ni te pregunto, porque como yo estamos en pareja hace añares, felizmente en pareja, ¿no? Ambos, así que nada, ni te pregunto. Querido, vamos dándole cierre un poco a lo que fue la jornada histórica en la legislatura y ya vamos a meternos en lo que fue el partido del fin de semana entre Claypole y Español, ese 0-0 que me parece lo dejó mejor parado Español, pero para darle un cierre a lo que es Estamos investigando el caso de la viuda negra de Pablito. Pablito, una investigación. Hoy día investigando a Pablito, una mujer de unos 24 años asegura haber tenido relaciones sexuales con Pablito. ¿Es necesario esto, Marito? ¿Era esto Mire o el gato con botas? Mire que el medio tiene 11 años, Marito. Yo entiendo que estamos en diciembre, que ya a nadie le importa un carajo nada, pero tratemos de mantener una línea, ¿no? ¿Hay más personajes? No. Bueno, menos mal. Qué tranquilidad. Juancito, lo perdí por un momento. Sí, porque se cruzan las líneas. Sí. No sé por qué. Cerremos lo que fue la jornada histórica. Bueno, lo decíamos. Cierra usted y después le doy un cierre yo. Sí, a ver, la jornada histórica, bueno, comenzó desde muy temprano. Desde muy temprano ya en la calle Perú, en la legislatura porteña. Desde las 12 del mediodía estaba convocada la gente, hinchas, socios con el DNI para poder presenciar lo que era la votación, las elecciones. Fue con suspenso porque lo pospusieron, entraron a cuarto intermedio. Al principio eran 37 los legisladores que estaban, de a poquitito fueron llegando. Bueno, nosotros teníamos obviamente gente infiltrada que nos iba diciendo están los votos, están ahí viendo. Y claro, la gran duda era, había un cuarto intermedio, ya había legisladores que estaban y tuvieron que votar. ¿Se extendían la sesión o no la extendían? ¿O se posponía? Porque recordemos que Sol, recién decías vos, hasta el 10 de diciembre, hasta la próxima semana, tiene la banca asegurada, porque después, obviamente, debido a las elecciones que se hicieron hace poco, en septiembre, ya no ibas a dejar de ser el legislador. Entonces, estaba también ahí el miedo de decir, ¿qué pasa si se pospone? ¿Cuándo se va a poder hacer? Porque estabas a contrarreloj. Por suerte, tipo pasadas las 10 de la noche, casi 11 de la noche, se votó
57 de 57, voy a llamarlo por decisión unánime, Español, 57 votos afirmativos, y se desató. Me gustó, me hizo acordar mucho aquella, obviamente sacando las diferencias, me hizo acordar mucho, no sé si te acordás vos, en la legislatura, cuando votaron por los terrenos ¿se acuerda, no? De San Lorenzo de Almagro, que la gente se agolpó afuera y gritaba, había griterío. Bueno, me hizo acordar mucho a eso, cuando la que presidía la legislatura ahí decía sobre 57 legisladores presentes, 57 afirmativo, 57, encima al revés lo dijo como para más suspenso, afirmativo 57, y ahí explotó. Sí, sabe que a mí me llevó también un poco a ese día a ese 30 de abril del 2007, ahí en Lavalle y Libertad, me llevó un poco a ese día también. Obviamente un fefe adolescente, ¿no? Pero me llevó un poco a rememorar ese día, me dio como la misma sensación, ¿no? Como la sensación de tranquilidad. ¿Vio cuando se saca un peso de encima? ¿Vio cuando tiene, claro, vio cuando tiene una mochila y está preocupado por un tema, por otro? Bueno, tuve la misma sensación que tuve aquel 30 de abril en el 2007 con, me acuerdo también, un montón de gente en la calle. Hay como un clic, no sé cómo se dice, una grabación de un programa muy conocido de ese momento, que retrata muy bien lo que fue esa jornada también, que también para nosotros ha sido histórico y que fue lo que marcó el Día del Hincha del Club Deportivo Español. Y me llevó un poco también a ese día, ¿no? Volver a repensar, y porque ya pasaron casi, Juan, por lo menos casi 20 años, 18 años de aquel 30 de abril del 2007, donde Español regresaba al Bajo Flores, donde Español volvía a su cancha, donde Español, después de haber merodeado 4 años por canchas como Atlanta, como Comunicaciones, All Boys, recuerdo ahora también Barraca Central, por varias canchas, sobre todo de la Argentinos Juniors también, bueno, volvía a su casa, y la tranquilidad, ¿no?, que te daba volver al Bajo Flores, me parece que ahora sí es la última oportunidad que tenemos para, si queremos volver a ser lo que fuimos. Y acá, más allá de nostalgias que nos impulsen a unos, o nostalgias o que no impulsen a otros, digo, me parece que lo que sí hay que tener en cuenta es que es la última oportunidad que tenemos para poder diagramar un Español camino al centenario, camino a los 100 años, ya teniendo 20 años adentro, más podemos ya proyectar también, ¿por qué no?, el centenario. Y me parece que sí es la última oportunidad que tenemos para volver a más o menos volver a encaminar al club y entender el lugar y preponderante y en una zona geográfica también, te diría, Juan, le diría, ¿cómo? De tanta necesidad, bien ubicada geográficamente, y también pero más el allá, sur. sí, yo digo más allá de la necesidad, que obviamente eso es, hay que remarcar y es importante, digo, es una zona geográfica privilegiada, Juan, Sí. porque estás en medio de la ciudad de Buenos Aires, porque no hay clubes. Digo, vos pensás equipos que han salido campeones, por ejemplo, de la primera división, caso Chacarita, que tiene su cancha en el conurbano. Digo, recién ahora puede también volver a recuperar un predio ahí en La Croce, pero pensá clubes, ¿no?, que bueno, por lo menos tienen esa estrellita que Español no tienen, lo que darían por tener este predio en el medio de la ciudad, cercano a bueno, autopistas, avenidas, la verdad que con un acceso amplio. Y bueno, después estará mucho en lo que cada gobierno, ¿no?, pretenda para cada, digamos, región de la ciudad. Lo que nosotros acá siempre, por lo menos lo que yo siempre digo, qué lindo sería, ¿no?, pensando, ¿no?, un microestadio como el que tiene Atlanta con el Movistar Arena, llevarlo de verdad al sur, y que tengas de los 365 300 días donde tengas movimiento, donde tengas
la oportunidad de los negocios y los vecinos Sí. del barrio de crecer y también y con un acceso también privilegiado, ¿no? Con lugares amplios de estacionamiento, digo, porque realmente lo que es el Movistar Arena, lo que es ese punto neurálgico de la ciudad, la verdad que teniendo recitales, le diría casi todos los días, hace que esa ciudad que ya era un quilombo, termine por explotar toda esa zona que termina siendo un lío, si bien está obviamente bien organizada, pero digo, después también está esa cuestión, ¿no? Aprovechar, y cuando hablo de esta cuestión geográfica privilegiada, también abastecerse de los clubes aledaños, de Vélez, de los jugadores que se acerquen a Español. Para eso es necesario volver a tener un terreno, los terrenos que vuelvan a ser de Español, que vuelvan a depender de Español. Bueno, este año volvimos a recuperar las inferiores que estaban gerenciadas, por lo menos las divisiones más grandes. Me parece que, bueno, que refundar se trata de absolutamente todo, ¿no? Abarca absolutamente todo, no solamente de la cuestión legal, sino también de la cuestión de las actividades, de las disciplinas, de los terrenos, de las inferiores, volver a repensar el club que queremos, y para eso, repito, me parece que primero hay que entender que en Español no sobra nadie, y segundo hay que entender que en Español es beneficioso, los contrapuntos, son beneficiosos los distintos puntos de vista, porque todo eso termina por hacer crecer, obviamente, y por lograr consenso, ¿no? Fundamentalmente, que me parece que es lo que importa. Así es, y bueno, no me quiero extender más, obviamente, porque tenemos a Pablito, que tiene información, y creo que le dimos, el tiempo que realmente se merecía. Creo que mayor tiempo a la noticia que es la más importante, creo que no solo del año, sino que la más importante que hace muchos años que el hincha españolista no tenía, que es como eso, porque era como decir, bueno, buenos momentos futbolísticos puedes tener, pero siempre estaba eso que decías vos, esa mochila pesada que tenías en los hombros de los terrenos. Y creo que esto se celebra como un campeonato, como una final, y creo que es momento de disfrutar justo encima ahora, en diciembre, antes que finalice el año, poder levantar la copa y decir al brindis, y decir, bueno, una meta, quizás tacharla de las metas, decir, listo, estábamos de nuevo, ya está, volvimos y ahora a reconstruir. Bueno, y ahora también seguir soñando y empezar a decir, bueno, ahora está confirmado el sábado 6 de diciembre a las 5 de la tarde de Estadio España, se define el todo por el todo, Español frente a Claypole. Recordemos que el día de ayer, si no me equivoco, pasó tanto, o sea, llovieron 2 días y yo cuando llueven los 2 días seguidos como que me pierdo, ya no identifico. El día de ayer fue, si no me equivoco, Sí. empató 0-0 con Claypole. Partido chato, un partido complicado, la cancha sufrió mucho, la caída intensa, tanto de agua, a ver, se la aguantó bastante. Pesado, el campo pesado. Se la aguantó bastante. Extrañó mucho a jugadores, el gallego. Primer tiempo que fue entretenido, si se quiere, el segundo tiempo Mejor. El primer tiempo jugó mejor. Fue apagado. Yo vi es como que estaban jugando un encuentro en el cual yo creo que, a mi criterio, la cancha, si bien aguantó, estaba muy pesada. No se podía hacer lo que uno tenía planificado. O sea, no se podía jugar a la pelota mucho, digamos, no se podía trasladar tanto. Sí, Se vino con un empate importante de Español, y ahora define el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio España. A ver, yo creo que están dadas las condiciones como para que el gallego pueda tener un resultado positivo, pueda tener una victoria y meterse en la próxima Copa Argentina 2026. Y se estaría también dando un poco la lógica. Está bien que nosotros obviamente queremos que el gallego, queríamos que ascienda, que eso después, bueno, se tendrá que hacer un repaso, un reconto de qué es lo que pasó, porque Español se tiene que conformar con un cupo en la Copa Argentina 2026 y no ascendió. Eso, bueno, quizás es para otro programa hacer un resumen, pero bueno, ya con los ascensos de Camioneros consumados, de Ituzaingó, o sea, los dos que salieron campeón de zona ascendieron. Creo que el que mejor jugó reducido por el ascenso, por el segundo ascenso, fue Español. Creo que encontró una manera de jugar, está encontrando un rumbo con Chafa Fernández. Bueno, lamentablemente sobre la recta final, se le termina escapando al gallego el segundo ascenso,
y se tiene que conformar con un cupo en la Copa Argentina que, bueno, se va a definir el sábado. Yo le he puesto todas las fichas al gallego porque en este tiempo de que ha ingresado, se ha incorporado con su cuerpo técnico Fernández, demostró y mostró que tiene una idea de juego y la trata de llevar a cabo partido tras partido. Ha levantado a un español que venía quizás a lo mejor de capa caída. Muchas veces se le reclamaba al jugador, se le reclamaba adentro de la cancha como que no había situaciones que no había respuesta, que no tenía respuesta. Y creo que las ha tenido, las ha encontrado con Chafa Fernández, ha revertido, de hecho, partido, resultado, lo ha revertido. Pero bueno, creo que Dio un paso, yo no me quiero sí. quedar obviamente con el sábado, que sería linda una victoria, sino que también, creo que Español tiene que mejorar mucho para el próximo año, porque bueno, se terminó quedando con quizás vaticinando con una final para un cupo de la Copa Argentina, y yo creo que está para más el gallego. Dio un paso importante porque es verdad que en el empate 0-0 de visitante te deja mejor parado al equipo que define de local. Me parece que un primer tiempo donde Español jugó mejor, fue superior a Claypole. Me gustó el partido que hizo Cohen, me gustó las intervenciones que tuvo, sobre todo en el primer tiempo. Vivanco me parece que tuvo intervenciones interesantes. Después, obviamente, con el correr de los minutos y sobre todo en el segundo tiempo, el campo de juego empezó a jugar también su papel. Me parece que Néstor Fernández vio que Español no podía, no solamente no tener la pelota, sino cuando recuperaba en ofensiva no podía hilvanar, no podía llegar al arco de Claypole. Por eso manda y realiza una triple variante como para darle un poquito de frescura y de piernas frescas en ataque. No terminó saliendo porque, terminó saliendo parcialmente, ¿no? Porque llevarte un 0-0 de visitante me parece que es haber hecho los deberes. Si bien vos en el primer tiempo, o por lo menos Español, jugó mejor y por ahí mereció abrir el marcador. Un cabezazo muy claro de Ricky Cabrera, que volvió a jugar de titular junto con Nieto, junto con Josini, que el Pacha Bocos volvió porque Barraza está un poco tocado, que en el medio lo decíamos, salió Muñoz, es verdad, pero tuvo un gran partido Cohen, que por izquierda también jugó Martínez, que bueno, la noticia y la mala noticia en realidad me parece de la jornada fue la expulsión de Nico Ríos, que no podrá estar en la vuelta en el Estadio de España. Entonces Español pierde a su mejor jugador, a su número 10. Me parece que el que perdió expulsión por expulsión, Claypole y Español, me parece que termina perdiendo Español. Una jugada que fue realmente rara porque, yo no entendí por qué si la patada había sido de Nico Ríos, lo termina expulsando al de Claypole. Fue rara la situación, después se armó el medio como que a partir de allí se armó otro partido, empezó a tener un poquito más de picante lo que fue el encuentro, y se puso mucho más atractivo de lo que venían siendo esos minutos, que la verdad que estaba que venía siendo sobre todo chato. Pero bueno, dio un paso fundamental para quedarse con ese cupo de Copa Argentina. Veremos qué sucede el próximo sábado de las 5 de la tarde en el Estadio España. Español ganando 1-0 ya se habrá quedado con ese cuarto cupo, así que vayamos por eso, porque como lo veníamos remarcando en los últimos programas, no solamente quedará demostrado la crecida del equipo, sobre todo en esta etapa definitoria, sino también que va a ser un mimo para los jugadores, obviamente, y también para los hinchas. Querido amigo, antes de meternos en la columna de Butaca Rebelde, déjeme dedicarle este programa que nos dejó en los últimos días el Chacal. Déjeme mandarle un saludo muy grande a su familia, a sus amigos, una gran persona. Realmente lo que hemos compartido, lo que hemos vivido mucho tiempo, muchos años, por supuesto siguiendo a nuestro querido Español. Desde aquí, obviamente, el programa dedicado a la memoria del Chacal. Butaca, ¿tenemos columna? Tenemos columna hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. De nuevo. No me dejó tirar la pista. No, espere. Ahí va.
Mira Juancito allá atrás. Ahí me vi. Cuando me despierto. Claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Tírenos Hoy el título. ¿Le puedo tirar una pista como la otra A ver, vez? Una frase. Yo ya leí, ¿no? Por supuesto. Quiero que adivine Juan. Pero para Juancito, ¿no? Y para la gente en el chat, a ver si la adivina. De lo que vamos a estar hablando, hay una frase icónica que es una serie. ¿Cuál es? Lo viejo funciona. Juan. No, claro. Juan está del otro lado, digo. Ya sabe de lo que está hablando. ¿La adivinó, Juan? Sí. De mi papá, a los 70 años. Fue padre a los 70 años. Lo viejo funciona. No entiendo. No, bueno, después se lo explicamos. Sí, cómo no. Esa imagen creo que se hizo meme, se hizo viral en todo. Lo viejo funciona. Sí. Estamos hablando de El Eternauta. El Eternauta, claramente. El sábado arranco escabeando a las 7 de la mañana haciendo la previa, dice TV Bizarra. TV Bizarra, ¿en qué parte ve el partido usted? ¿Lo ve en la Popular? ¿En la Platea? No te va a contar, Armando. No te va a responder, claro. A ver, lo viejo no siempre funciona. Bueno, esa es una opinión de TV Bizarra. Métanos, por favor, en la columna. Bueno, ¿usted la vio? Sí, buenísima. Bueno, estoy esperando la temporada número 2. Sí, igual va a tener que esperar un poco más porque está en preproducción. Estas son grandes producciones y recién creo que va a estar para el 2027. Así que va a tener que esperar un tiempito. Vamos para la gente que no sabe, El Eternauta es una historieta de ciencia ficción argentina. Está creada por el guionista Héctor Germán Westergel y el dibujante Solano López. Empezó como un cómic. Veníamos hablando en otros programas también de otras películas, otras series, con fuerte crítica social. Está ambientada en los 50, en los 60 el cómic. Tuvo una reedición en el 59, si mal no, en el 69, con Alberto Breccia, otro guionista, y después tuvo una segunda parte que se llamó El Eternauta 2, y bueno, que es hasta donde Westergel pudo digamos, meter mano y seguir creando ese mundo, ¿no? Ese mundo post-apocalíptico. Escúcheme, yo pensé que salía en el 2026, no, usted dice que va... No, hasta el por lo menos para mí, hasta el 2027 no vamos a tener noticia de una nueva temporada. ¿Usted la vio, Juancito? Se fue, sí, Juancito. No. Se aburrió y se fue. Se cansó. ¿Cómo me voy a ir? Sí, la vi toda, ya estoy esperando me pone mal ya que me dice 2026, yo la esperaba 2026 y no va a estar. Y lo que pasa es que, bueno, va a tardar, pues tardó mucho también la primera parte. A ver, vamos a recordar que cuando empiezan, las negociaciones ya empezaron ya por los años 2000, más o menos. Hubo muchas dificultades para llevar un producto de esta importancia y con el presupuesto que conlleva, ¿no? Que siempre lo decimos, el tema de filmar, el tema de buscar locaciones, los actores, si están disponibles, no están disponibles en el momento de la realización de la serie o la película, cual fuere, hasta que veníamos hablando en otros programas, Netflix, con su varita, como siempre, compra los derechos en el 2020 y, bueno, justo viene la pandemia, se pospone todo, la preproducción, todo recién arranca de nuevo en el 2023 y se termina estrenando, si mal no recuerdo, el 30 de abril 2025 o algo así, la única temporada hasta ahora, en la cual tuvo un éxito enorme, claramente por los actores elegidos y sobre todo, ¿no? por llevar una historia que marcó una época, ¿no? Como bien decíamos, una serie contestataria, sí, con crítica, ¿no? Más allá de lo que es la ciencia ficción. A ver, vamos a recordar lo que veníamos hablando fuera del aire. Espérame, póngame la portada, por favor, Marito. Sáqueme ahí tenemos la portada. Déjelo a Pablito nada más. Veníamos hablando fuera del aire que, bueno, lamentablemente esto también hay que remarcarlo, Westergel fue
desaparecido en la época tan nefasta que todos conocemos que pasó acá en Argentina. Y ahí... En la dictadura. En la dictadura, claramente. Cívico-militar en 1976. Sí. Que pudo hacer hasta el Eternauta 2, estamos hablando dentro de lo que es la historieta, ¿no? El cómic. Y bueno, luego pasó, lamentablemente, lo que pasó en la época de la dictadura. Y bueno, después empezaron las negociaciones. Se hicieron mucho más, versiones con otros guionistas. Incluido López Solano, que siguió dibujando para otras versiones, ¿no? del Eternauta, hasta que, bueno, creo que falleció en el 2011 el dibujante. Luego, cuando ya lo adquiere Netflix, fue obviamente supervisado por uno de los nietos de Oesterheld. Todo el tema más que nada para que, vamos a decirlo, no se vaya por las ramas y respeten lo que es el alma original de lo que es el cómic, ¿no? Porque vamos a ver, hay un par de diferencias entre el cómic y lo que fue después la serie en Netflix, ¿no? En el cómic está ambientado, digamos, en la época de los 50, 60, 1957, toda esa época. Sí. En la serie de Netflix está ambientado en una Buenos Aires contemporánea, ¿no? Post-apocalíptica, digamos, después de todo lo que sucede, pero actual, digamos, actual. Sobre todo por las locaciones usadas, General Paz, bueno, todo los bondis, ¿no? Los bondis viejos todavía, los antiguos. Bueno, igualmente hay que recordar, para la gente que quizás no la vio, la historia trata es un grupo de amigos que se reúne una noche, como todas las noches, o como cada día de cada semana, sí. Se reunían a jugar al truco y empieza a caer como una nieve, ¿no? Sí. Luego se dan cuenta, es una nieve tóxica y que, bueno, detrás de eso venían un montón de otras cuestiones, ¿no? La gente, al ser tocada por esa nieve, caía abruptamente, directamente se moría. ¿Eso lo respeta la serie? Respeta el cómic, sí. Respeta eso, respeta también... no quiero espolear para la gente que ya no la vio, pero bueno. Diciendo eso no está espoleando nada. Respeta también el tema de la invasión alienígena, ¿no? Pues después se descubre que es una invasión alienígena. Eso también lo respeta. Respeta también el tema, bueno, los efectos especiales son increíbles. Tremendos. Pero es una locura. Tremendos. Vamos a ver, creo que hay mucha gente, 15 millones de dólares creo salió solo la primera temporada. Qué locura. Hay mucha gente que lo malinterpretó, pero no lo interpretó lo politizó. Y realmente, y la realidad es que está politizado. De hecho, Oesterheld tiene una visión, tiene una mirada, tiene un significado. Gran parte, obviamente, de el Eternauta, mejor dicho, el significado del Eternauta, por si el otro de lado no lo sacaron, es que no quería ser un superhéroe, un héroe que era individualista, sino que quería ser un héroe colectivo. Claro. Porque si vos te pones a fijar, Darín, que hace el Eternauta, claramente necesita de la ayuda de su compañero, necesita la ayuda de aquel muchacho que trabajaba en la calle, necesita la ayuda, y el lema es, nadie se salva solo. Cuando se quisieron salvar solo, estaban perjudicando a otros. Claro. Y eso, no hay nada más político, por decir una manera, que eso. Pero bueno, la vida misma es la política. Sí, que eso por lo menos lo respetaron. El nadie se salva solo. Claramente. Todos estamos del otro. Sí, perdona, Juancito, era lo que justo veníamos hablando con Dani fuera del aire, que el protagonismo no recae sobre una persona sola, como vos decís, el héroe no se salva solo, sino es un grupo de personas que se ayudan entre sí. Es la premisa de lo que Oesterheld, plasmó en el cómic original y lo que respetaron después el cineasta que le dirigió, que vamos a decir que es Bruno Estañaro, que es un cineasta de la puta madre, creador de ficciones icónicas. Una de las ficciones que él dirigió fue Ocupas en los 2000. Muy buena. ¿Usted sabe cómo se generó Ocupas? ¿Cómo se generó? ¿Por qué sale al aire Ocupas? Porque el Confer era... En ese momento era el Confer. A Tinelli le impone una multa, ¿no? Le dijo, bueno, pagá tal multa y hace una producción para la TV pública. Entonces, claro,
Así, tuvo que hacer la serie. claro, tuvo que hacer la serie y así nace Ocupas, que es una serie, yo le diría hoy, de culto, como le gusta decir Sí, a usted. es que es de culto. Icónica. De hecho, ahí... Perdón, sí, perdón, no tiene nada que ver Ocupas, pero la última vez que le hicieron una entrevista al que, no me acuerdo el nombre del que interpreta, que está con la de Doxu, que aparece Ah. en, Ah. en el Eternauta, porque de hecho hacen un cameo, hacen un juego con las cosas de Ocupas en una sola vez en el Sí. Eternauta. Bueno, él relata que la famosa y la icónica escena en la cual están apretando Rodrigo de la Serna, en los monoblogs ahí Sí. de Doc Sud, dice que se metieron tanto en el papel que lo mismo dice el muchacho, el actor, dice que terminó llorando Rodrigo de la Serna, pensando de que estaban enojados en serio con él. bueno, eso es claramente meterse en el personaje, ¿no? Claro. Es lo que... Esa escena tan famosa la filmaron en la casa de un amigo mío. En la casa de un amigo mío No me que, diga. sí, Sí. que bueno, que obviamente es de Doc Sud y la filmaron dentro de su departamento. Así que mire cómo. Fue parte de la historia. Ah, sí, claro, fue, o sea, su casa en realidad, ¿no es? No, ¿no? pero parte de lo que significó Ocupas, ¿no? Claro. Sobre todo en el contexto del país, en los 2000, sacar una serie Pleno estallido sobre social. la marginalidad y un montón de carencias, un, ¿no? un retrato de época, ¿no? sí, De esa claramente. Buenos Aires también que ya no existe, de esa Buenos Aires noventosa, Juancito, donde nosotros crecimos, que hoy en día, ¿no? Lejos está de ser esa ciudad donde por ahí los pibes de barrio tenían otros códigos. y otro protagonismo también, Sí. ¿no? Bueno, de hecho, en Ocupas es uno de los guionistas del Eternauta que colaboró con Stagnaro, es Ariel Staltari, que es un gran actor, profesor, tiene su escuela, ¿no? Fue el debut actoral en Ocupas, que vamos a decirlo, es el que hacía de Rolinga, ¿no? Ahí lo tenemos Sí. en pantalla, un actorazo. Bueno, él fue también guionista en esta versión que hicieron en Netflix. La verdad que él incluso ha pasado más allá de la ficción, ha tenido una vida complicada, lo veníamos hablando también. Asegura que le salvó la vida, Ocupas. Sí, claramente le salvó la vida. Luego ha pasado, bueno, como todos los actores, por diversas épocas, donde a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo, reconvirtiéndose, ¿no? También, porque ha dicho también que ha trabajado cuando no tuvo trabajo, creo que era soldador también, y tuvo que volver a ganarse el mango, hasta que, bueno, después también empieza a resurgir con su escuela de teatro, bueno, y consolidándose, ¿no? También como uno de los grandes actores ya de las últimas décadas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de lo que es la serie, decíamos que respeta lo que es el espíritu original, ¿no? Lo que sí también, la serie no busca replicar viñeta a viñeta los eventos del cómic. ¿Qué significa ¿no? eso? Viñeta a viñeta sería cada cuadro, como en la jerga, vamos a decirlo, que es cada cuadro con el dibujo y con el texto, ¿no? Tal Que cual. no busca replicar sería. los mismos eventos del cómic, ¿no? Porque obviamente el cómic es mucho más largo, se hizo un montón de versiones más, pero sí mantiene lo que decíamos antes, el tema que ya como lo había dicho Juan, el tema de que nadie se salva solo y lo que quería transmitir Oesterheld, que lo transmitió en el cómic, bueno, por eso uno de los nietos estaba también al tanto de la supervisión de esta nueva adaptación, ¿no? Tremendo. Así que bueno. Me encantó la serie, me encantó la columna. Me parece que le quedó algo más porque súper completo. Nos dijo absolutamente todo. Bueno, trabajan otros actores, obviamente, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, también grandes actores de décadas, ¿no? Que bueno, terminan conformando lo que es el universo del Eternauta. Así que ansiosos, incluido yo, para ver qué depara la próxima temporada, que seguramente Netflix va a redoblar el presupuesto porque le fue muy bien. De hecho, fue número 2 mundial
¿no? Claramente, nivel global, una de las series más vistas de habla hispana. Tremendo dato. Y obviamente apoyando desde acá todo lo que es producción nacional, porque está claro que cuando hay apoyo, los resultados están a la vista. Querido amigo, muchísimas gracias. Juancito, para cerrar un poco lo que es el programa, y Marito, gracias por estos minutos de más, para complementar un poco la información, hubo asamblea el domingo en español, ratificando lo que fue aquella modificación del estatuto en el año 2019, aprobado ahora esas modificaciones, tiene que pasar por la IGJ y a partir de allí poner una fecha de elecciones que en principio iba a ser el 21, recordemos que el mandato de Diego Elías termina el 17 de diciembre, que también, dicho sea de paso, déjeme mandarle un saludo porque ha sido dado de alta después de 45 días, así que desde aquí obviamente el saludo para el presidente de Español, pero bueno, habrá que ver si hay cuándo hay elecciones, si son este año, si son el año que viene. La unidad, por un lado, por el oficialismo, quieren encabezar ellos, en caso de que haya unidad, por el lado de Sol Méndez, decidida ya, y me parece que ahora más que nunca, habiendo impulsado este proyecto y habiéndose aprobado con la idea de ser presidenta de Español, veremos qué es lo que sucede, estaremos atentos a esa información y obviamente estaremos compartiéndola aquí con ustedes para ponerla sobre la mesa y debatiendo absolutamente todo. Juancito, para cerrar, 30 segundos simplemente. Nada, agradecer obviamente, no sé si lo tiene ahí a mano, la refrigeración de San. Claramente que siempre hacen posible el apoyo de ellos, incondicional también de Elías López Preciado, y hoy no tenemos rapiditas, si se quiere, traído de la mano de Ferreterías Dani, pero sí, una cuasi rapidita. Tenemos que recordar, porque siempre nos gusta tocar lo que es el tema de las disciplinas, los deportes que son femeninos. Hoy la selección argentina de futsal femenino, que se está disputando el Mundial en Filipinas, avanzó a semifinal, tras vencer 4-1 a Colombia, así que a estar atentos en los próximos días. Creo que mañana, si no me equivoco, se va a estar definiendo el rival con el cual se va a estar enfrentando en la semifinal, así que ya está dentro de las 4 mejores del mundo la selección argentina de futsal. Partidazo. Primer Mundial Futsal Femenino que se realiza. Partidazo, una instancia obviamente histórica también para el seleccionado argentino, y tenemos gente también que está cubriendo el Mundial desde el lugar de los hechos, así que seguramente la semana que viene estaremos saliendo al aire con colegas que están también cubriendo el primer Mundial de Futsal Femenino. Querido amigo, nos reencontramos el próximo lunes, es feriado, es verdad, pero bueno, me encantaría poder tenerlo aquí en la mesa con Pablito, con Jessy, poder abrir un poquito más la mesa, porque en definitiva ahí es cuando la pasamos realmente bien. Y a la gente que está del otro lado, muchísimas gracias. Pablito, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos la ¿Qué próxima. nos va a traer el próximo fin de semana? ¿Tema libre? No, hoy era tema libre. Hoy era tema libre. La próxima es en español o algo relacionado linkeado. Claro, al mundo español. A la gente que está del otro lado, muchísimas gracias. Nosotros nos estaremos reencontrando el sábado de las 17. Español cierra la llave con Claypole por ese cupo en la Copa Argentina, y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo lunes, si Marito quiere, aquí desde las 21 horas por DigiTV, en un nuevo programa más de Soy Gallego TV. Chao. Nos vemos la próxima. Gracias. Rojo, buen amigo, para la palabra de contigo.